La Junta sanciona a los ayuntamientos socialistas de Valladolid y de León por las cabalgatas de Reyes. De nada les ha servido ver las imágenes en las que no hubo ni aglomeraciones, ni gente parada en las calles, ni tan siquiera fue una cabalgata como las de siempre. Lo único que se vio fue, bueno, eso, la alegría de unos niños, de pocos niños que se encontraban de repente a sus majestades por las calles. Donde sí hay que poner el foco de las sanciones es, sin duda, en las actitudes negligentes de muchos ciudadanos cada día. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. Sin sorpresas, finalmente Pedro Sánchez ha hecho caso omiso a los sanitarios y científicos y ha apostado por una ministra con un perfil claramente político, similar al de Salvador Illa, en lugar de alguien del ámbito de la salud pública, como pedían algunos. Carolina Darias, actual ministra de Política Territorial, coge el testigo de un ministerio en uno de los peores momentos posibles de la pandemia, con la curva de contagios y fallecidos disparada. Hoy 591 muertos por COVID en toda España, cifra que no se repetía desde el fatídico mes de abril. En Cuestión de Prioridades entrevistaremos en unos minutos al coordinador de las UCIs de Castilla y León, el doctor Jesús Blanco Varela, para que nos cuente la complicada situación de las áreas de críticos en estos momentos en nuestros hospitales. Eso será después. Ahora vamos a analizar con mi compañera Ruth García Ribote los perfiles de los nuevos ministros, Carolina Darias y Miquel Iceta. Buenas noches, Ruth, cuéntanos. Buenas noches, pues ha sido el presidente del Gobierno quien ha comunicado los cambios en su ejecutivo al rey y después ha anunciado los dos nombres. Puesta en escena de Pedro Sánchez desmesurada en estos tiempos, criticaban en las redes. Los elegidos no son técnicos, de nuevo se vuelve al perfil político, con lo que no ha habido sorpresas. Sonaba con fuerza el nombre de Carolina Darias y finalmente se ha confirmado. Deja el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para coger las riendas del que era considerado un ministerio María, porque las transferencias están cedidas a las comunidades, pero que con la pandemia pues se ha convertido en todo un desafío. Desde el mes de noviembre, Darias se transformó en la sombra de Illa. La ministra le acompañaba a todas las reuniones que mantenía con técnicos y con las comunidades. Es canaria, licenciada en Derecho y firme defensora del consenso, del diálogo y, por supuesto, de la igualdad. Carolina Darias ha compartido, como saben, con Salvador Illa el día a día de la gestión de la pandemia, en primera línea del equipo frente al virus, conociendo además no solo a los responsables sanitarios de todas y cada una de las comunidades autónomas, sino también a sus presidentes, a sus presidentas, por su condición de ministra de Política Territorial y Función Pública. El ministerio que deja Carolina Darias va a ser ocupado por Miquel Iceta, al que Pedro Sánchez ha definido como ejemplo de acuerdo y concordia. El que era líder del PSC dio un paso atrás para ceder el puesto a Salvador Illa. Iceta, siendo muy joven, a los 18 años, se afilió a las Juventudes Socialistas y aunque empezó a estudiar ciencias químicas, lo abandonó para dedicarse al mundo de la política. Ha sido concejal, diputado, parlamentario y ahora ministro, y entre sus virtudes conocidas, el don de gente y el baile. Habrá que esperar para saber cómo se mueve Iceta en este nuevo escenario. Ruth, el ya exministro Illa se va sin dar la cara en el Congreso, pero sí se ha despedido hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pese a su cuestionada gestión durante la pandemia, durante este último año, dice que no se arrepiente de nada. Sí, tampoco lamenta dejar el ministerio en uno de los momentos más difíciles de la crisis del coronavirus. Ha señalado que es un servidor público y que estará donde pueda ser más útil, y ha agradecido su vocación y profesionalidad a todos los eslabones del sector sanitario. En su despedida ha querido hacer una confesión. Uno de los momentos más complicados que me ha tocado vivir fue cuando tuve que proponerle al presidente del Gobierno la restricción para poder acompañar a los familiares, poder acompañar a los seres queridos que habían perdido. Me llevo conmigo a todas las familias que han padecido o que siguen padeciendo la enfermedad, y también me llevo conmigo a todos los que han perdido a un ser querido, ¿no? Los que no han esperado ni un minuto, casi ni un segundo, son los líderes de PP y Ciudadanos en arremeter contra el exministro y ya candidato del Partido Socialista en Cataluña.
no han tardado nada. Las críticas han llegado incluso antes de ser nombrados oficialmente. Pablo Casado e Inés Arrimadas le han echado en cara a ella que no ha gestionado una pandemia, sino una campaña política con un fin: la búsqueda de votos. No entendemos las decisiones que se han tomado en el Consejo de Ministros, proponiendo al peor ministro de Sanidad de Europa como candidato a la presidencia de la Generalitat. Sinceramente creo que los catalanes no merecen un perfil con una gestión tan negativa a sus espaldas. Lleva mucho tiempo sin tomar medidas sanitarias porque no está gestionando la pandemia, está gestionando una campaña electoral en Cataluña con un único objetivo, que es reeditar en Cataluña ese tripartito, ese pacto con Esquerra que ya han hecho a nivel nacional con los presupuestos. Bueno, pues para hablar de estos dos nuevos ministros y de muchos temas más tenemos, como siempre, nuestra mesa de tertulia, hoy con Luis Jaramillo, director de COPE en Castilla y León. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Ana Rodríguez, delegada de Europa Press. ¿Cómo estás? Muy bien. Luis Miguel Edioz, periodista, zamorano. Buenas noches. Siempre me gusta decir la procedencia de cada uno. Hoy dos zamoranos, una vallisoletana. Bueno, no está mal, no está mal. Bueno, antes de nada, me gustaría saber vuestra opinión sobre esa puesta en escena para anunciar las dos nuevas incorporaciones en la escalinata de la Moncloa, Pedro Sánchez. ¿Qué os ha parecido? Luis. A ver, yo creo que no se ha producido nada que no esperáramos. Estamos ya en esa dinámica donde los presidentes de gobierno han optado por la posición de comparecer ante los medios de comunicación para hacer declaraciones y no hay preguntas. Además, aprovechando la propia circunstancia del hecho de la pandemia en la que estamos sumidos y desgraciadamente nos estamos ya acostumbrando a ver con cierta normalidad estas situaciones que desde luego no deben de ser normales. Eso en cuanto a la puesta en escena. Sí, porque había mucho que preguntar también. Claro, por supuesto, hoy, ¿no? Había muchísimo que preguntar. Yo creo que lo ha despachado con una declaración rapidísima y lo ha despachado con la misma lógica y el mismo sentido común con la que ha cerrado una crisis de gobierno que pretendía mantener abierta en cuestión de minutos exclusivamente y cerrarla inmediatamente porque hay muchas cosas que abordar dentro del propio gobierno y además no olvidemos que durante las últimas horas se había oído rumores interesados, el propio socio de gobierno los estaba haciendo circular con relación a posibles dimisiones dentro del propio gabinete. La mejor forma, cerrarlo y cerrarlo de la manera más lógica posible. ¿Creéis que era necesario un perfil político o un perfil sanitario? Digo perfil político porque bueno, la ministra Darias va a tener que gestionar esta crisis sanitaria, pero también estamos con una crisis económica en ciernes, ¿no? Y quizá a lo mejor el perfil político encaja más que no uno exclusivamente del ámbito de la salud pública. Hombre, sí que es cierto que deberíamos de dar a la nueva ministra de Sanidad los 100 días de gracia, pero no se los podemos dar porque no hay tiempo. No hay tiempo para ellos. Ha dejado muchos deberes el ministro Illa. Pero aparte que porque en la situación de pandemia en la que nos encontramos, la tercera ola con un virus totalmente desbocada, no nos da tiempo a poder darle ese periodo. Gracias a una mujer que tiene experiencia en la administración, es funcionaria de carrera, ha estado trabajando 20 años en puestos de la función pública. Son muchos los deberes que le ha dejado el ministro. Yo lo único que le pediría a Carolina Darias, lo decía Ruth ahora cuando hablaba de ella, que es una persona que es defensora del consenso y del diálogo, pues yo le pido que escuche a las comunidades autónomas, a todas las comunidades autónomas, a las 17 comunidades autónomas, y si hay un clamor unánime, o en la mayoría de ellas, que por favor haga suyo ese clamor y haga suyas esas peticiones, ¿no? Pues porque estamos en una situación bastante complicada, muy complicada, seguramente que luego el doctor Blanco Varela nos lo va a poder explicar mejor, y si no empezamos a tomar medidas que reclaman la mayoría de las comunidades, esto puede ir a peor. Luis, se refiere, Ana, a las medidas más restrictivas, al toque de queda, adelantar el toque de queda, el confinamiento domiciliario, que las comunidades autónomas puedan tener esas herramientas. Precisamente por ese perfil de consenso que tiene la ministra, puede dar su brazo a torcer, cosa que no ha hecho el ministro Illa durante estos... Yo creo que el ministro Illa no es el que no ha dado el brazo a torcer, yo ha sido que en general pues el propio presidente del gobierno, y yo creo que no es una cuestión de enfocarlo solo hacia el ministro. Las decisiones de ese calibre no las toma solo un señor, por muy ministro que sea. Yo creo que es que además tampoco hay unanimidad en las comunidades autónomas, y lo que también hay que pedirle a las comunidades autónomas es que asuman su cuota de responsabilidad, que tienen transferidas las competencias sanitarias. Claro,
Entonces, cuando se le estaba pidiendo en algunos casos a Illa cosas que en las comunidades autónomas no se estaban haciendo, sobre todo las que gobiernan el partido de la oposición, el Partido Popular y Ciudadanos. Yo estoy con lo que han comentado mis compañeros, fundamentalmente que ahora lo que hace falta es evitar crispaciones, tratar de buscar el consenso, tratar de buscar el respeto. Parece que una de las cosas que más ha impresionado, digamos, para efectos incluso de votar de Illa, es ese aspecto de normalidad, de tranquilidad que ha dado durante todo este tiempo en una gestión que va a ser muy polémica, que va a tener muchas complicaciones, pero claro, Illa ha hecho 20 comparecencias. Es decir, cuando se le está acusando de que hoy no ha ido, pues a lo mejor tenía que haber ido probablemente, pero es que ha comparecido 20 veces y ha estado en ruedas de prensa casi todos los días. Lo que pasa es que, Luis, ¿qué pedimos más? Yo creo que el problema de toda esta situación es que con lo que en donde estamos metidos en este momento, con el problema que tenemos en España con la pandemia, poner en duda qué interesa más a un servidor público, si gestionar la pandemia o irse a un proceso electoral. Es decir, yo creo que no es la mejor imagen. Sucede en política, es decir, Illa no es el único que lo ha hecho, es decir, esto ha sucedido en todos los partidos políticos. Pero este momento es especialmente crítico y especialmente difícil. Y yo creo que no es un buen ejemplo para la sociedad el dejar el barco en este momento para irse a una tarea política. Porque estamos pidiendo diálogo a las comunidades y debe de haber ese diálogo, es verdad. Pero la situación es tan crítica que la cogobernanza, de la que se viene hablando constantemente, tiene que tener una referencia clara a quien gestiona más cerca, que son las comunidades autónomas. Leía hoy en Twitter, Luis Tudanca y Óscar Puente, decía que tantas críticas que está recibiendo el ministro Illa en las últimas horas demuestran que algunos tienen un miedo atroz al resultado de las elecciones catalanas. Es que no podemos estar politizando claro, todo. ese es el problema. Hay otra cosa, es decir, los que más leña le están dando ahora a Illa llevan meses y meses pidiendo su dimisión. Bueno, pues ya está. Claro, que si esta dimisión o este cese se hubiera producido en el mes de diciembre, había gente que hubiera aplaudido con las orejas. Pero no se produjo. Entonces, bueno, vamos a estar de acuerdo o vamos a coincidir. Es decir, este señor lo estaba haciendo muy mal y están ustedes pidiendo la dimisión, bueno, ya se va. Que estoy con Luis, que a lo mejor ni es lo oportuno dejar el barco, pero el barco no se acaba de dejar. Es decir, esta señora ha estado casi de viceministra de Sanidad durante bastante tiempo. Entonces está al tanto de todo lo que hay, claro, y lo que se le está pidiendo es al que esté al frente de esto es que sea capaz de gestionar también. Ahora, también hay que tener en cuenta una cosa, vamos a decir, bueno, lo hemos hecho muy mal, muy mal, muy mal. ¿En qué modelo nos fijamos? ¿En el Reino Unido? Estados Unidos, en Alemania, en Francia, estamos teniendo los mismos problemas. En Italia, que en Italia, fijaros lo que está pasando, o sea, cargarse un gobierno que es mucho peor que cargarse un ministro. Pero Luis, esta situación se dio a la inversa en mayo, cuando presentó su dimisión Germán Barrios. Se le criticó de marcharse en plena pandemia, cuando tenía que gestionar todos los ERTEs, la crisis económica que estamos, y sufrió críticas como las está sufriendo ahora Salvador Illa. En el mismo, bueno, pues vamos a dejar el ámbito político. Ejemplo muy paralelo. Vamos a hablar de realmente lo que está pasando, la situación tan complicada que tenemos. Los datos de contagio siguen siendo muy preocupantes. Ayer la consejera de Sanidad decía que la tercera ola podría ser la peor de todas y la mejor manera de demostrar que la situación es crítica, además de, por supuesto, la cifra de positivos y fallecimientos que siguen creciendo, es mirando la presión brutal que ya tienen los hospitales y sobre todo las UCIs de críticos. Hay ahora mismo 382 pacientes, de los que el 80% tiene coronavirus. La media de un paciente COVID en estas unidades es larga, de unas 3 semanas. El 80% está intubado y la edad media ahora mismo es de 63 años, con gente además muy joven, más joven además que en las primeras horas. Hoy vamos a hablar con el coordinador regional de las unidades de cuidados intensivos, el doctor Jesús Blanco Varela, para que nos aclare muchas dudas y nos haga una radiografía de lo que está ocurriendo en estas unidades. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Bueno, insiste Fernando Simón que ya hemos pasado el pico máximo de la tercera ola y ahora empezará una bajada leve de casos. Sin embargo, en estos momentos las UCIs de Castilla y León están en su peor momento, uno de los peores, a punto del colapso. ¿Qué les espera a ustedes las próximas semanas? ¿Estamos ahora mismo en lo peor o ese momento crítico aún queda por llegar? Vamos a ver, ¿en qué momento estamos ahora mismo? Tenemos más de 1.800 pacientes hospitalizados con un incremento diario tremendo. Tenemos 250 hospitalizados más que en el pico de la segunda ola en este momento.
Y en 2 semanas hemos pasado de 140 pacientes COVID en las unidades de cuidados intensivos de Castilla y León a 270. Es decir, casi hemos duplicado el número de pacientes COVID. Esto incide además sobre esos 140 que teníamos hace 2 semanas. Es decir, esto es una ola continua. Es decir, no habíamos terminado con la segunda ola cuando se nos viene encima la tercera. Es decir, todo lo que va a ingresarse en las unidades de cuidados intensivos y en las unidades de críticos en Castilla y León se hará sobre 140 pacientes que ya estaban ahí. Por lo tanto, ¿qué nos espera? Bueno, nos espera realmente un periodo muy difícil, un periodo crítico, que durará al menos 2 o 3 semanas, porque todos los hospitalizados, el 10% aproximadamente de los hospitalizados terminan en la unidad de cuidados intensivos y además se produce un retraso desde el momento de la hospitalización hasta el momento del ingreso en cuidados intensivos. Por lo tanto, esto no nos va a producir un gran, impacto en el trabajo, en la carga asistencial en las unidades de cuidados intensivos. Sí, estamos viendo la crítica situación de las UCIs de hospitales como el Río Ortega de Valladolid, el Hospital de Palencia, el del Bierzo. ¿Hasta dónde se pueden extender las UCIs? ¿Hay espacio más allá de las REAs y los quirófanos? Vamos a ver, las UCIs se pueden extender a múltiples áreas en el hospital. Básicamente se extienden hacia otras áreas de pacientes críticos, especialmente hacia las reanimaciones quirúrgicas y también hacia los quirófanos, ¿no? También hay otras áreas, por ejemplo, las unidades coronarias, etcétera, etcétera, donde se pueden extender. Las unidades de reanimación posanestésica también, pero tienen un límite, evidentemente. La extensión tiene evidentemente un límite y ese límite son algo más de 500 pacientes en cuidados intensivos. Esperamos no llegar ahí. Esperamos no llegar ahí, que las medidas tomadas y la precaución, medidas tomadas por las autoridades, me refiero, y que las precauciones del público en general pues consigan doblegar esta curva. Yo no estoy nada seguro de que estemos en el pico, ya veremos, realmente es muy temprano para decirlo, pero ojalá estemos en el pico y desde luego el panorama que se nos plantea es realmente difícil. Sí, decía la consejera de Sanidad también que el perfil de paciente COVID en las UCIs ha bajado en su franja de edad. ¿Estos días están ingresando más personas jóvenes y sin patologías previas que en las olas anteriores? Es cierto que la edad media de los ingresados es inferior. De todas formas, el mayor riesgo, el riesgo seriamente de enfermar de COVID aparece sobre todo a partir de los 50 años. No quiere decir eso que no tengamos en las UCIs pacientes menores de 50 años, incluso personas muy jóvenes, personas de 20 y tantos, de 30 y tantos años, ¿no? Sin embargo, el riesgo se incrementa mucho a partir de los 50. Sí que ha bajado el perfil de edad en relación con las olas anteriores, ¿verdad? Y ahora nos encontramos con muchos pacientes que están en la década de los 50, aunque sigue predominando los pacientes que ingresan por encima de 60 años en las unidades. Se está demostrando, doctor, que flexibilizar las medidas en Navidades fue un error. No sé si hay muchos más brotes familiares incluso. Pues bueno, vamos a ver, las Navidades son tienen un impulso cultural a la celebración. Además, pues se iluminan las calles, lo cual es un estímulo adicional para celebrar y para reunirse a contemplar el panorama, es decir, a potenciar la pandemia en esas dos circunstancias, ¿no? Desde luego, las recomendaciones tradicionales que se han ido impartiendo durante toda la pandemia, o las recomendaciones clásicas del distanciamiento social, la ausencia de reuniones, tanto en el ámbito público como en el privado, el uso de mascarillas de manera continuada, lavarse las manos, etcétera, 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 no han tenido éxito en estas Navidades, desde luego, y desde luego se ha transgredido evidentemente las normas.
Por otra parte, las restricciones que se han puesto no han tenido el éxito esperado. De tal manera que ahora nos encontramos en una situación pues verdaderamente difícil, como decía antes. Sí, conocíamos controlarlas. Conocíamos ayer que 81 de los 177 quirófanos que hay en la comunidad autónoma han dejado ya de operar, se han suspendido muchas operaciones. ¿Se están reservando todos para reconvertirlos en UCIs? Potencialmente hay muchos quirófanos para reconvertir en UCIs, eso es evidente. Sin embargo, siempre se ha de preservar las intervenciones no demorables, lo que se conoce en términos técnicos como prioridades 1, ¿no? Y esas han de realizarse, se pueden paralizar realmente las intervenciones programadas, me estoy refiriendo durante algunos días, pero no se pueden dilatar por mucho tiempo, ¿no? Estas se seguirán interviniendo, ya sea en hospitales o fuera de los hospitales públicos, mediante conciertos con la sanidad privada que ya se han establecido y ya se está operando en la sanidad privada. Los médicos y el personal sanitario de los hospitales públicos se han trasladado a los quirófanos de la sanidad privada, en donde es posible, como por ejemplo aquí en Valladolid, para paliar el efecto de la ocupación de los quirófanos para atender a enfermos graves, muy graves, procedentes de la epidemia COVID, de la pandemia. Sí, cierran los quirófanos y el personal se traslada también a las UCIs. Usted ya lo ha dicho alguna vez, no hay suficientes intensivistas ahora mismo en Castilla y León. La falta de personal es quizá gran parte de este problema. ¿Están preparados estos facultativos y enfermeras que vienen de otras áreas para trabajar en un lugar tan complejo? Vamos a ver, desde luego es una premisa clara que no hay suficientes intensivistas para atender a todos estos pacientes, a pesar de que los intensivistas se han multiplicado de alguna manera en su trabajo y están atendiendo aproximadamente todos cercanos al 200% de su trabajo habitual, ¿no? Pasa lo mismo con el personal de enfermería. No hay suficiente personal de enfermería especialista en cuidados intensivos para atender a este tipo de pacientes. Sin embargo, todos estos efectos se palían de alguna manera con la colaboración de otros especialistas. ¿Qué otros especialistas? Bueno, colaboran intensivistas pediátricos, colaboran incluso intensivistas de neonatología y también colaboran los anestesiólogos, una especialidad afín que habitualmente hace pacientes posquirúrgicos, pero que ya a raíz de otras olas está más habituada a trabajar con estos pacientes. En cuanto a las enfermeras, he de decir que lo que se hace es, digamos, formar equipos de enfermeras muy experimentadas con alguna no experimentada, no tan experimentada, ¿no?, para, de alguna manera, mantener el nivel de atención lo mejor posible a este tipo de pacientes. Usted trabaja en un área, está claro, muy sensible, con mucha presión y estrés, y más en estos momentos. ¿Se están dando ya muchos casos de bajas por ansiedad o desgaste profesional, o espera que se puedan dar en las próximas semanas? Algunos casos de desgaste profesional han existido y existen. Es evidente que trabajar en condiciones de tantísimo estrés y de tantísima carga laboral por periodos muy prolongados, con muy cortos descansos y de manera tan, como he dicho, tan prolongada, produce estrés y puede llegar a producir el síndrome de burnout, que se conoce en español como el desgaste profesional. Al fin y al cabo, en términos coloquiales, es el estar quemado en tu profesión, ¿no? Pero no es una mayoría de los profesionales de los cuidados intensivos, ni muchísimo menos, y tampoco entre el personal de enfermería. También influye en este desgaste profesional o en esta carga anímica y emocional el hecho de que también en este campo, en este momento, ocurre que el trabajo colectivo y muy bien organizado, tanto dentro del personal médico como dentro del personal de enfermería, y de la colaboración de ambos grupos de especialistas interdisciplinar, en este caso se rompe en gran medida. Es decir, hay tanto trabajo que el trabajo es más individual, no es tan colectivo como un equipo.
gran fortaleza de las unidades de cuidados intensivos es la generación y la conformación de equipos multidisciplinares entre médicos y enfermeras muy compactos y con unos hábitos y unos de trabajo y unos protocolos muy bien establecidos. Ahora, digamos, al tenerse que disgregar de alguna manera, esto disminuye de alguna manera el trabajo cooperativo y esto también genera presión y, bueno, el no poder compartir los casos de esta manera tan cercana como se hace habitualmente genera de alguna manera un cierto grado de disconfort o de estrés profesional. Por cierto, y de forma muy breve, siempre se dice que un tercio de los pacientes COVID que ingresan en la UCI fallece. Yo no sé cómo está evolucionando la letalidad del coronavirus en las últimas semanas. ¿Hay algún cambio de tendencia? Vamos a ver, es muy pronto para que evaluar esta tercera ola. Tenga usted en cuenta que en la segunda semana o en la tercera de diciembre estábamos en una situación fantástica, ¿no? Muy buena, con muy pocos casos, incidentes, con una cantidad de pacientes ingresados bastante razonable. Todavía las UCIs no se habían recuperado completamente, como decía, de la segunda ola. Verdaderamente, pues la mortalidad es muy difícil de evaluar ahora, ¿no? Porque ha pasado muy poco tiempo. Nuestra impresión es que baja ligeramente con respecto a olas anteriores. También influye en esto el hecho de que estamos mucho mejor preparados, en el sentido de que los espacios están bien definidos, los EPIs se manejan con soltura, tipos de protección individual, hay suficientes EPIs, hay un equipamiento suficiente y adecuado, la farmacia está bien organizada, es decir, no hay dificultades en este asunto, ¿no? Doctor Blanco Varela, tengo aquí a tres periodistas que tienen muchas ganas también de preguntarle alguna cuestión. Ana, por ejemplo. De acuerdo. Buenas noches, doctor Blanco Varela. Yo le quería pedir, por favor, si podía explicar a todos los oyentes de este programa lo que supone estar ingresado en una UCI, que contara a la gente cómo están los pacientes que allí están durante 2, 3 y 4 semanas, para saber, así conseguimos concienciar un poco más a la gente y que asimismo les explicara lo que supone hablar de UCIs extendidas, porque parece que es que donde hay 20 camas se ponen 40 y ya está, ¿no? Sino explicarles que el hecho de que haya que extender UCIs, ocupar otros espacios en los hospitales, supone paralizar otras intervenciones y otras atenciones a otras dolencias. Me gustaría que si pudiera se le explicara para que, a ver si de una manera así gráfica podemos concienciar a la gente de lo que supone estar en la UCI. Sí, bueno, empezamos por la segunda, ¿no? Las UCIs extendidas quiere decir que uno sale de la UCI y la UCI se extiende. Es decir, ocupamos otros espacios que también tienen monitorización y máquinas y personal suficiente y adecuado para atender a los pacientes. No se trata de meter más pacientes en el mismo espacio, sino extenderse, ocupar otras áreas con la colaboración de otros profesionales. ¿De acuerdo? Eso es la UCI extendida. ¿Qué significa estar en una unidad de cuidados intensivos? Vamos a ver, hay que tener en cuenta que ingresar en una unidad de cuidados intensivos supone el fracaso de todos los mecanismos previos de prevención y de tratamiento. Por lo tanto, solo ingresa uno cuando está muy grave. Y el estar muy grave requiere intervenciones múltiples que incluyen muy frecuentemente, en este caso, en el caso del COVID, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, la intubación endotraqueal, un tubo en la tráquea, conexión a un respirador, estar sedado, a veces con relajación neuromuscular, estar con múltiples sondas y catéteres, estar conectado a múltiples máquinas realmente para tratar de llevar al paciente a una situación de normalidad y de poderle quitar todos estos elementos y que pueda salir de allí, ¿no? Es una situación que para el paciente, en el momento, vamos a ver, el paciente está normalmente en estas condiciones sedado y luego sufre un proceso de despertar progresivo, se le van retirando los catéteres y todos los equipamientos que tiene conectado a su cuerpo, pero desde luego para él no es ningún plato de gusto cuando empieza a estar consciente otra vez. Es una situación de mucho estrés. La ausencia de la familia
en una gran parte del tiempo porque no puede estar por allí, aunque ahora está permitido entrar a los pacientes esporádicamente o según las necesidades del paciente, también es un elemento que le mantiene un cierto grado de aislamiento. Por mucho que el personal de enfermería y el personal médico lo traten con la mayor humanidad posible, pues esto supone un verdadero problema de extrañar el ambiente, de extrañar a la familia, de extrañar a los seres queridos, y además supone un gran estrés para la familia. La familia sufre enormemente porque tienen temor a perder a este ser querido y además porque no pueden estar con él de manera continuada, cuidándolo o ayudando a cuidarlo, como ocurre en otros casos de pacientes que ingresan en cuidados intensivos. En este caso, la contagiosidad del virus no permite entrar con la misma libertad ni con la misma frecuencia que permiten otras enfermedades. Realmente, doctor, vamos un poco mal de tiempo. Muy serio. Lo ha explicado perfectamente. Luis Jaramillo va a hacer la última pregunta porque vamos... Sí, yo quería muy rápidamente preguntarle al doctor Blanco Varela si se recuperará la normalidad, se recuperará la normalidad en los hospitales una vez que hayamos superado esta fase crítica de la pandemia. Pues esto no va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil. Llevamos casi un año trabajando en unas condiciones, salvo el periodo del verano, que hubo un periodo un poco mejor, ¿no? En unas condiciones muy difíciles, ¿no? En los hospitales están, digamos, dedicados a otros quehaceres distintos a los que se estaban dedicando normalmente. Hay que recuperar hábitos de trabajo, hay que recuperar sesiones clínicas que no se están haciendo, hay que recuperar otras maneras distintas que son las previas. No es nada sencillo volver. A esto se agrega el gran cansancio de los profesionales implicados en el tratamiento de este tipo de patologías, ¿no? Doctor Varela, antes de concluir, quería saber, porque está teniendo cierta polémica, la Junta no va a dar la segunda dosis a los que se hayan saltado el protocolo hasta que no les toque. En algunos casos se perderá la primera dosis porque va a ser más de 21 días. ¿Qué le parece a usted? No es algo de lo que yo me ocupe en absoluto, ¿no? No tengo relación con el problema de las vacunas, pero espero y estoy seguro de que se administrará la segunda dosis a todo el mundo. El problema del suministro de las vacunas es para poder seguir vacunando a más personas. O sea, siempre va a haber suministro para todas las personas que han recibido la primera dosis. Tienen una prioridad, pienso yo. Pues doctor, muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión. Ha sido desde luego muy interesante y muy gráfico y muy realista su testimonio. Mucha suerte y mucho ánimo también. A seguir trabajando mucho. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, antes de marcharnos a publicidad, les cuento el resultado de la cuestión del día. Ya saben, esa que les planteamos en nuestra cuenta de Twitter y donde ustedes pueden votar todos los días. ¿Cree que los miembros del Gobierno central deben vacunarse en la primera fase, como propone el alcalde de Madrid? Pues el señor Martínez Almeida tiene muy pocos apoyos. Solo un 14% lo respalda y un 86% cree que todo tiene que quedarse como está. Es decir, respetar el actual protocolo de sanidad. En fin, nos vamos, 5 minutos a publicidad, nada, y a la vuelta seguimos con nuestra tertulia. No se vayan. Lo anunció el presidente de la Junta en este programa y dicho y hecho. El Gobierno regional sancionará a los ayuntamientos de Valladolid y León por las cabalgatas de Reyes. 5.000 y 3.000 euros respectivamente. Ambos ayuntamientos van a presentar alegaciones porque dicen que evitaron las concentraciones tal y como se ve ahí bien claro en esas imágenes. Bueno, ¿veis proporcionada esta sanción teniendo en cuenta, como estamos viendo, que no hubo aglomeraciones y que era una fórmula que podría encajar con esta situación de pandemia? Yo creo que no. Yo me parece que es abrir una guerra política absurda. Es decir, se le puede hacer una recomendación, lo que sea, pero poner una multa, aunque no parezca muy cuantiosa para un ayuntamiento, por algo que por las imágenes, y yo con la gente que he hablado, en el caso de Valladolid sobre todo, no hubo aglomeraciones, no hubo anuncios rimbombantes, no hubo, besaniños ni nada de eso por el estilo, pues entonces no entiendo tampoco, yo en el caso de Valladolid parece que ha sido una pataleta de Igea que montó un numerito ahí al salir y se discutió con un guardia y por ahí.
Bueno, de hecho, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que mantuvo una tensa disputa por este asunto con Francisco Igea, se defiende y dice que todo el mundo pudo ver que no hubo aglomeraciones de ningún tipo y que este desfile de reyes, como así lo denominaron, no causó el más mínimo riesgo. Nos dan la posibilidad de que la paguemos pronto y esas cosas y nos ahorramos un dinerillo, pero bueno, yo creo que lo más aconsejable en este momento es tratar de que impere el sentido común, ese al que tantas veces aluden desde la Junta, y se lo repiensen, porque creo que no tiene el menor sentido. Luis, Ana, ¿hay algo de vendetta política en todo esto? A mí me parece efectivamente abrir una guerra un poco absurda. Yo quiero pensar que de lo que se trata fundamentalmente es de lanzar una alerta, una advertencia para que no se produzca ningún tipo de concentración o de aglomeración que se diga que está prohibida y que no se tienen que realizar. Hacedlo por el tema de las cabalgatas. ¿Qué quieres que te diga? A veces yo esperaba, ya sabes que muchas veces hay una guerra soterrada entre el vicepresidente de la Junta y el alcalde de Valladolid, que afortunadamente no se ha reproducido esta tarde en Twitter. No. Afortunadamente el Twitter ha estado muy tranquilo en la tarde de hoy para ambos. Yo creo que al final esto se sustanciará con el recurso correspondiente y la liquidación de ambas cuestiones, porque es evidente que no ha habido mucho problema, pero tal vez quiero pensar, de repente me he vuelto muy inocente y quiero pensar que se trata simplemente de advertir que estas cosas hay que tener mucho cuidado porque la pandemia está en un momento muy complicado. Ana, Hombre, tu pueblo también está en el punto de mira, ¿no? mi pueblo esperando que le llegue. El Rajas de San Esteban, vamos a decirlo. El alcalde era consciente de que le iba a llegar el expediente de sanción porque hicieron una cosa muy similar a la que se ha hecho en Valladolid. Yo vi la cabalgata de Valladolid en mi barrio y vi las fotos que se compartieron en redes de diferentes puntos de la ciudad. No es una cabalgata, no se puede hablar de cabalgata porque era una carroza con los cuatro reyes. Iban, como ven en sus imágenes, iban a una velocidad considerable, sí, no era una cabalgata lenta, sino que... No iban muy despacio. Estamos viendo la de León en estos momentos. La ida de Valladolid era una carroza que se abrió, nos pillamos un semáforo, se abrió y pasaron, lo vimos desde arriba de casa. Creo que a los niños se les ha exigido mucho, los niños han dado una lección a muchas personas en esta pandemia y creo que los niños se habían ganado poder ver a los Reyes Magos, al margen de que sea una disputa política y un cruce de intereses entre unos y otros. Pero yo de verdad creo que se hizo bien aquí, que es lo que yo vi las imágenes de lo que se hizo en Rajas de San Esteban y creo que también se hizo bien. Estas imágenes que están viendo ahora son la cabalgata, vamos a llamarlo así, de Valladolid. Bueno, no sé si perfectamente evitable este tipo de sanciones. Esto no hubiera pasado con León solo, hombre. No. Bueno, las dos son ciudades socialistas, en fin, no digo más. Claro. Bueno, y en medio de la pandemia y con los datos de contagios desbocados, los partidos deciden celebrar sus congresos. El PSOE quiere fijar las citas regionales este año y el Partido Popular arranca con Valladolid los provinciales y ya tienen un candidato en principio de consenso. Es el presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Conrado Íscar. Primero en dar un paso al frente, sustituirá, si así recibe los apoyos de los afiliados, a Jesús Julio Carnero, actual consejero de Agricultura. La otra posible candidata, Pilar del Olmo, ya ha dicho que apoya a Íscar y seguramente pues cuente con ella en su equipo. Os pregunto, ¿es el momento para celebrar congresos provinciales en los partidos? ¿No es mejor esperar, incluso no hacerlos telemáticos, que es un poco extraño, un congreso político? Pues hombre, si estamos pidiendo esfuerzos a la gente para evitar aglomeraciones y que haya actos que conciten concentración de personas, se han cerrado las bibliotecas, se han cerrado los museos y los teatros, pues hombre, a lo mejor no es el mejor momento para celebrar los congresos, ni los provinciales, ni los regionales, como ya ha iniciado el proceso. Uno es el Partido Popular, otro es el PSOE. Creo que, y telemáticamente, pues un congreso yo creo que pierde su esencia, toda la esencia que puede tener un congreso. A quienes hemos cubierto congresos de partidos políticos, telemáticamente se perdería la esencia. Yo creo que se podría esperar y se podría posponer, igual que se han pospuesto muchos otros eventos. Luismi. Yo creo que, hombre, hay dos cosas, es decir, si toca, pues hay que hacerlo, pero se puede esperar perfectamente, se puede aplazar. ¿Cuántas cosas tocan y no se ha suspendido? Claro, por eso digo, pero lo que pasa es que yo creo que en todas estas cosas hay siempre gente con muchas prisas. Pues porque quiere ser presidente, o porque quiere marcharse no sé dónde, o porque quiere ascender, o porque quiere entrar en una historia. Y bueno, y luego en el Partido Popular,
Pues hombre, ahora parece que estamos en una época de, si no de cambio, sí las aguas un poco revueltas, sobre todo con el tema de Viñarás y todo aquello, y entonces a lo mejor hay cosas que están empujando desde arriba, desde la calle Génova, para ir teniendo en las provincias pues gente más fiel de la que había hasta ahora. Y a lo mejor el celebrar los congresos y ver cómo resultan, pues te van a indicar un poco en esa pugna que hay quién va a ir ganando, o si Casado y su gente están colocando a su gente, valga la redundancia, aquí también. Por ahí os quería preguntar, Luis, tú que conoces muy bien las bambalinas de los partidos, ¿qué te parece que se cambie el sistema, que empiecen los congresos desde abajo, provinciales, regionales, Yo creo que es evidente que en el Partido Popular en Génova hay una clara intención de hacer una renovación absoluta de las cúpulas de los partidos y de establecer un control absoluto de las organizaciones provinciales y posteriormente de las organizaciones regionales. Y de ahí la prisa, porque es verdad que cuando toca, toca, pero en las circunstancias actuales y sabiendo, y estoy totalmente de acuerdo con Ana, que un congreso es lo que es un cónclave, una reunión para el debate, hacerlo telemáticamente en la forma que cercena completamente las participaciones. Y aunque yo a estas alturas de mi vida ya no crea que en los partidos políticos existe una libertad absoluta en los congresos para decir, aprobar y plantear lo que uno quiera, pues yo creo que en este caso hay una prisa evidente por intentar los congresos, no solo el de Valladolid, es que va a venir inmediatamente después Palencia y después vendrá Ávila. Y quien conozca un poquitín los movimientos internos del Partido Popular sabe que en provincias, incluso en la propia Salamanca, ya se están moviendo cosas. ¿Y tú que conoces esos movimientos? Conrado Íscar parece que es el hombre de consenso de diferentes corrientes dentro del partido. ¿En otras provincias va a ser tan sencillo? Va a haber de todo. Yo creo que en este momento va a haber un poco de todo. Yo creo que ahora mismo hay abiertas situaciones muy interesantes internamente en el Partido Popular en León, en la propia Salamanca, en Soria, hay peleas abiertas interesantes. Y yo creo que ahí sí que se juega un control del partido. Será el candidato de consenso dependiendo de la lista que conforme. No nos olvidemos que Conrado viene de la mano de Jesús Julio Carnero, que bueno, pues Jesús. Sí, pero también cuenta con el consenso de los jóvenes y del Partido Popular. Bien, por decirlo de alguna manera, de Teodoro García Egea, que es el que está. En Valladolid hay varias corrientes, hay varias familias. Bueno, yo creo que en estos momentos. Yo sí que llamaría también una cosa la atención cuando he visto lo de Conrado Íscar, es la tendencia que tiene el Partido Popular a que los presidentes provinciales sean presidentes de la Diputación. Es decir, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y es raro el sitio donde el presidente de la Diputación no era el presidente del partido. En fin, a lo mejor, de hecho, a lo mejor Cánovas en el 19, eso del sistema como presidente de una Diputación. Claro, hombre, claro. Es que la territorialidad es muy importante a la hora de Claro, pero lo controlas porque además tienes los presupuestos, las subvenciones, etcétera. Por eso te estoy hablando de que lo mismo Cánovas lo hubiera hecho igual de bien ahora, ¿no? Pero tú, pues hombre, ahí hemos tenido, una cantidad de presidentes de Diputación que eran presidentes del Partido Popular y que iban colocando su gente y sus peones en cualquier provincia, vamos. Y yo lo de Soria que apuntaba antes Luis, es que en Soria han andado a palos desde hace unos cuantos años y todavía no está claro ahora nada de eso. Entonces no sé lo que podrá salir en los mentideros, en el Congreso. Mentideros del Partido Popular. Los siguientes congresos es Valladolid, también sería Palencia y Ávila, los más inmediatos. También cobran fuerza, por decirlo de alguna manera, Ángeles Armisen, presidente de la Diputación, Carlos García, bueno, pues también. Sí, lo que pasa es que en Ávila vamos a ver, con la irrupción de Más Ávila y todo esto, pues vamos a ver por dónde tira el Partido Popular, por Ávila. Por dónde tira, porque claro, hasta ahora en Ávila ganaba por goleada siempre el Partido Popular y ahora lleva 2 o 3 revolcones importantes. A ver a quién colocan y a ver si recuperan algunos que se fueron a por Ávila. Bueno, vamos a ver cómo se celebran esos congresos, en cualquier caso. Bueno, hoy es jueves y como cada jueves tenemos la mirada del No, hoy no es jueves, hoy es martes. Me pasó la semana pasada también, no sé por qué. Bueno, tengo ganas de que corra la semana. Bueno, pues como cada martes tenemos la mirada del estudiante. Hoy Andrés Gómez, nuestro universitario de Salamanca, nos cuenta cómo lo está pasando estos días y si la concentración tan importante en esta época de exámenes es la adecuada.
Hola, esto de la pandemia la verdad es que nos está afectando mucho a nuestro estudio, a nuestro día a día. El no poder salir, el no poder ver a los amigos, el no poder ir a las bibliotecas, la verdad es que esto a la larga va haciendo mella en nuestra salud mental. Que vale que en exámenes se salga menos, pero se agradece de vez en cuando esas cañas, ese café con los amigos y tal. Es que ahora ya no podemos hacer ni eso. Porque entre la que hay liada y que tienes que estar en casa a las 8 aquí en Salamanca, yo lo estoy notando, la verdad. Es decir, yo y todos mis compañeros y toda la gente que conozco que está en la universidad. Porque apenas tenemos tiempo libre para hacer algo más que estar en casa y estudiar. A eso súmale también la falta de concentración, de que no te sale nada, de que te cuesta muchísimo ponerte a estudiar, la presencialidad de los exámenes, el miedo al contagio, el agobio, la gente que está en la universidad, los pasillos llenos, las clases llenas. Bueno, y además también el que no puedes ir a tu casa. Tampoco mis padres pueden venir para acá. Con todo y con eso tenemos que aprobar, además. La salud mental está por encima de todo y más a nuestras edades y en el momento de la vida en el que estamos. En fin, mucha suerte. Adiós. La fatiga pandémica no tiene edades, ¿eh? También los estudiantes lo están pasando mal y más ahora en estos momentos de presión de exámenes. Bueno, pues de un futuro periodista, como es nuestro compañero, a la ya consagrada subdirectora del Mesetarian Review, vamos a conocer la portada de mañana. Seguro que tiene un enfoque muy regional. Buenas noches, José Luis, que das color a lo gris. En la edición de mañana de Mesetarian Review llevamos en portada un análisis de la pandemia que invita al optimismo. Si esto fue la primera ola, luego la segunda ola, y ahora estamos en la tercera ola, desde un punto de vista castellano y leonés, esto indica claramente que estamos ante una familia de cofranes, lo que indica que muy fácilmente salvaremos la Semana Santa. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Pues ahí la ha dado, porque creo que los tres sois bastante semanas-santeros, ¿no? Bueno, Luis, Costa, que vivís con mucha pasión esos días. Luis, menos. Bueno, pues tenemos esas 3 olas en los capirotes de... Sí, pero no habrá capirotes este año en Semana Santa. No debe haber. Vamos a ser realistas y no pensar en salvar la Semana Santa como ya hemos hecho con otras fechas. Luis, Ana, Luismi, muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Os espero pronto por aquí. Y a ustedes ya saben, les espero mañana miércoles a las 9:30. Gracias.